De 40 minutos de la mañana en Radio Panamá y el año comienza con la promesa de cambios cruciales en materia de justicia y las promesas de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia por rescatar la confianza y la institucionalidad. Esta mañana nos acompaña la doctora Lina Vega, y es la nueva presidenta de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Doctora, ¿saben ustedes este incidente de Transparencia Gracias, Internacional? Alexandra. Buenos días. Gracias, Mirna. Feliz año a ustedes y a todo el equipo. Como sabes, como has dicho, soy presidenta de Transparencia desde el 1 de enero de este año, así que estoy empezando a tomar control de la fundación y de los programas que llevamos a cabo. Sin embargo, tengo muchos años de estar en la directiva y además fui directora ejecutiva, de manera que no soy una extraña, digamos, a lo que pasa allí. Estoy entusiasmada, sobre todo frente a la coyuntura que has comentado, de la nueva situación que se da en la Corte Suprema de Justicia, con una renovación de la directiva, con una llegada de nuevas magistradas. El hecho de que haya una mayoría de mujeres es también alentador, porque significa un avance en las luchas por la igualdad de las mujeres. Obviamente hay muchas expectativas, porque hay mucho por hacer. Estamos realmente muy mal en materia de justicia, y una democracia sin justicia no es democracia. Nosotros tenemos un rezago lamentable en esa materia, y esperamos con mucha esperanza de que los cambios que se han prometido se materialicen. Lina, ¿cómo está? Buenos días, les saluda Mirna. Yo quisiera hacer alusión un poco a una publicación que me pareció muy interesante, de Praxis Panamá, en las redes sociales, ayer o antes de ayer, y hacía una especie de resumen, un resumen preocupante, diría yo, de 4 cosas que no podemos olvidar de 2021. Estoy segura que usted también de pronto ya tuvo oportunidad de verla. Decía, 4 cosas que no podemos olvidar del 2021, y son todas cosas relacionadas a casos de corrupción. El caso del CENIAF sigue impune, era uno. 2, la ley que aprobó el contrato del Estado y Petaquilla. 3, el caso de corrupción en la Lotería Nacional. Y 4, los 10 años de confidencialidad de actas del gabinete del presidente Cortizo. De estos 4 casos que no podemos olvidar del año pasado, que están allí pendientes todavía, ¿cuál escogería usted como el más representativo de lo que ha ocurrido en términos de esta situación de la falta de transparencia? Me la pones muy difícil, y yo preferiría decir que los 4 casos ejemplarizan el problema que tiene es nuestra democracia, entre comillas. Nosotros tenemos una ficción de Estado de Derecho. Aparentamos ser una democracia, elegimos nuestros gobernantes cada 5 años, pero luego el sistema no está funcionando, no hay una real separación de poderes, la justicia no funciona, y el caso de CENIAF lo ejemplariza. Hay una investigación andando, obviamente, muchísimos años sin que sepamos con certeza qué pasó, quiénes fueron los responsables, y que se cambie el sistema. El problema es que el clientelismo y el botín político, como partidos que deciden abandonar su papel fundamental de defensa del sistema democrático para llegar al poder y repartirse el botín de un partido político que es parte de la alianza, que es el partido Molirena. Y aparentemente los acuerdos que hay ahí implican la impunidad, que es lo que Y me gustaría, sí, adelante. Entonces me parece que todo está relacionado. No hay justicia, y como no hay justicia y como consecuencia hay impunidad. Entonces esa falta de transparencia se sigue dando porque el sistema permite que no haya sanción a quienes violan la ley. Entonces tenemos una especie de fetiche, como decía el anterior presidente de Transparencia, Carlos Barzallo, a la ley. Aprobamos la lista de leyes que citó el presidente de la Asamblea el día de la instalación del nuevo periodo. Fue enorme, pero yo me pregunto si ellos han pensado en los presupuestos que deben tener cada uno de esas. Se crean, pero luego no hay cómo implementarlos. Entonces, y yo quisiera, Elena, porque hay una parte que se quedó por fuera, y creo que es el último punto, los 10 años de confidencialidad de las actas del gabinete del presidente Cortizo. Eso fue en agosto, y sí, se hizo un gran escándalo, hubo reacciones de todos los sectores, pero allí quedó, como pasa con los otros casos. ¿Eso también le preocupa, le sigue preocupando este punto específicamente de las actas?
Mira, eso me lleva al tema de la falta de cultura de transparencia de nuestra administración pública. La ley de transparencia que va a cumplir 20 años el 22 de este mes, que habría que hacer todo un programa sobre eso, incluye como materia que no es de conocimiento público las actas del Consejo de Gabinete. Pero para ello tiene que haber una decisión del Ministerio de la Presidencia, que es quien coordina el Consejo de Gabinete, y eso fue lo que hicieron. O sea, me emitieron una resolución donde ratifican que son confidenciales por 10 años, pero la ley lo tiene, así que de alguna manera tienen un fundamento legal para hacerlo, y por eso Transparencia Internacional y otras organizaciones estamos promulgando hace mucho tiempo la modificación de la ley de transparencia para abrirla más, que es una de las promesas que hizo el presidente en el reto de transparencia que no ha cumplido. Entonces, mi punto es terrible que este gobierno, en vez de abrirse a la transparencia, la haya cerrado más. Y un ejemplo son lo que pasó con las actas del Consejo de Gabinete. ¿Qué es lo que están ocultando? Porque al final de cuentas lo que se decide en el gabinete son políticas públicas, el uso de recursos públicos que vienen de nuestros impuestos. ¿Por qué no quiere que se sepa? Es una cosa que a todos nos angustia, porque realmente tenemos unos limitados recursos públicos en estos momentos, más en estos años de pandemia, y sin embargo no podemos saber cómo se usaron, qué criterios se utilizaron para usarse. Eso lo único que levanta son sospechas, es una tristeza, pero además, digamos que ese ejemplifica muy bien la situación, pero además esa falta de cultura de transparencia está insertado en todas las instituciones del Estado. Si uno se acerca, a pesar de la ley de transparencia, si uno se acerca a buscar información, no hay una actitud de cómo no, se la voy a buscar de unos días. No, el funcionario está mentalmente preparado para decir, eso no se puede dar, aunque no tenga fundamento para decirlo. El tema, por ejemplo, del capital semilla de AMPIME es un perfecto ejemplo. Me han dicho que no podía. Y estoy segura que es así, porque la mentalidad de los asesores legales de las instituciones públicas no está abierta. La norma, donde quiera que la encuentren, que sustente para no darla. Y ese caso de Capital Semilla lo tratamos aquí la semana pasada casualmente con la periodista Maritrini Sea, quien hizo una extensa explicación sobre esa investigación y ese caso, Lina, pero yo la escucho y comparto un poco la frustración porque siento que más allá de los gobiernos siguen pasando y el sistema nos sigue demostrando que no funciona y que las instituciones cada vez son más débiles. Y esta mañana leíamos una noticia que mencionaba la constructora MECO y un recurso de reclamo que había presentado contra una licitación reciente de un proyecto en la Cabima, y yo pensaba, ¿cómo puede ser que estas empresas que han sido condenadas en otros países y que han estado envueltas en escándalos en nuestro país también sigan licitando en Panamá? Esa es otra tarea pendiente. Esa es otra de las frustraciones que tenemos en transparencia. Nosotros en el reto de contrataciones públicas, y lo hizo, se reformó. De ellos es exactamente el caso que mencionas. Se permite a las empresas condenadas por casos de corrupción seguir licitando con el Estado, y eso es realmente inaudito. Es otro ejemplo de la impunidad que va marcando a toda la sociedad, porque desde abajo, desde la persona qué sé yo, que no paga el estacionamiento público, evadiéndolo como pueda, dice, ¿por qué no lo voy a hacer? Si en la escala más arriba todo el mundo lo está haciendo y nadie está sancionado. Es un ejemplo nefasto para la sociedad que ha calado, y de alguna manera el famoso juega vivo y el que hay para mí está instalado en la sociedad. Entonces es un problema cultural terrible que enfrentamos. Necesitamos un pacto social de verdad, un nuevo pacto social que implique, por supuesto, una nueva constitución, pero para ello, obviamente, necesitamos que haya una toma de conciencia ciudadana importante. Yo eso lo diferencio completamente del Pacto del Bicentenario, porque el Pacto del Bicentenario para mí fue un reclamo de servicios, un reclamo nacional, y de servicios que no recibe el ciudadano, y que lo único que constata es la ineficacia de nuestras instituciones. Una ineficacia que está ligada al clientelismo político, que cada 5 años barre con la experiencia de los funcionarios y elimina con eso el conocimiento, la experiencia, repito, y la eficacia de las instituciones. Entonces, cada 5 años volvemos a empezar, metemos allí a los militantes de los diputados, de los políticos en general que llegaron al poder, porque tienen que cumplirle a esa militancia,
y destruimos las instituciones y no podemos dar los servicios. Es que no nos damos cuenta. Yo la verdad, a mí me cuesta entender cómo los políticos no entienden que es un tiro al pie, porque si mi gobierno es ineficaz, porque puse en las instituciones clave a gente que no está preparada, el que lo voy a pagar soy yo en las próximas elecciones, pero aparentemente no lo ven. Lina, yo le quería preguntar, porque el año pasado también estuvimos registrando varios hechos donde supuestos sicarios estaban vinculados con políticos, se hablaba de narcomafia, muchos diputados supuestamente involucrados con estos casos también, o personas allegadas a ellos. Y esto realmente preocupa en la opinión pública, que quede ese velo de duda o esa estela de duda sobre lo que está ocurriendo en nuestro país de cara a también a un proceso electoral en 2 años, pero que queda esa interrogante, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos rodeados del sicariato, de políticos, de miembros de este partido, del otro? Entonces, estamos como en esa burbuja que nos estalla en la cara, ¿no? Sí, la situación es muy preocupante. Mira, no sé si ustedes pudieron escuchar o presenciar la presentación del informe del Día Internacional sobre el Estado Global de la Democracia en el Mundo. Y en el mundo entero se está produciendo una erosión gravísima de la democracia, que está poniendo en jaque las instituciones y las libertades. Eso está pasando en todo el mundo. Y ellos hicieron un desglose muy claro de las manifestaciones, ¿no? Y por supuesto, el tema de la falta de justicia lleva a que el crimen organizado se tome en las instituciones. Yo creo que es gravísimo. Tenemos más de un ejemplo claro de que eso está sucediendo. Por eso es que yo no entendí, no sé si ustedes entendieron y me gustaría que me ayudaran a entenderlo, A ver. las declaraciones del presidente cuando dice, yo no he negociado ni negociaré nunca con delincuentes. ¿A qué se refería? ¿Se refería a este tema? ¿Se refería al caso Martinelli? Y yo la verdad es que me quedé un poco sin saber de qué estaba hablando, porque además lo dijo con un tono adusto y una cara como molesto, como si estuviera contestándole a alguien eso, ¿no? Entonces yo no sé si se refiere a esto. Lo que no puede negar es que miembros de su partido o gente ligada a su partido han sido asesinados, asesinaron al director del registro público, ¿no es cierto? Correcto. Director, sí, correcto. Al director. Entonces, y no ha habido ni una sola conferencia de prensa desde el Ejecutivo del Poder para decir, hemos tomado nota de esta situación y estamos haciendo algo al respecto. Y es gravísimo lo que está pasando, porque al final de cuentas, en un país que es uno de los más desiguales del mundo, ojo, que ese es otro tema muy importante, y la desigualdad no se puede combatir sino con políticas públicas efectivas basadas en información y en datos, y con instituciones eficientes que pongan en ejecución esas políticas públicas. No se combate con dádivas, los jamones de los diputados cada Navidad, o con esas entregas de ayudas que hacen los diputados. Porque yo sí estoy de acuerdo con las ayudas condicionadas del Ministerio de Desarrollo Social, siempre y cuando se cumplan los procedimientos y se cumpla los requisitos que tienen que llevar a cabo las personas para que los niños vayan a la escuela, que se vacunen, todo ese tipo de cosas. Y eso estoy saltando de un tema a otro, me lleva a lo que dijo el presidente de la Asamblea, no sé si ustedes recuerdan el día de la instalación, cuando él le reclama a la ministra de Desarrollo Social que elimine los requisitos, no sé si ustedes se recuerdan. Sí, sí, claro. O sea, ahí te das cuenta cómo el clientelismo está realmente metido en el corazón de los diputados a un nivel que no se dan cuenta del daño que están haciendo. ¿y qué expectativas tiene usted con la presentación esta tarde del Contralor haciendo su informe de gestión ante la Asamblea Nacional? ¿Cómo evalúa la gestión del Contralor? Yo la verdad es que mal, no tenemos información de lo que está haciendo. Y es la institución clave para cuidar los recursos del Estado. Es la institución que debía estar informándonos a la ciudadanía cada tanto tiempo sobre sus hallazgos, sobre sus informes. No lo está haciendo. Es casi la institución más opaca
paradójicamente de todas las que están funcionando en este momento. Es realmente triste, pero al mismo tiempo no es sorpresivo porque es un miembro destacado del partido en el poder, cosa que no debía ser. Ahí debería haber una persona independiente que haga su trabajo, igual que en la Fiscalía Electoral. Ahí está una persona que ha sido PRD toda su vida. Es absurdo lo que pasa aquí. El conflicto de intereses es algo que no se entiende ni se practica, obviamente. Lina, yo quería también preguntarle su reacción a esta designación o a la nominación más bien del presidente Biden de Mari Carmen Aponte como embajadora de Estados Unidos en Panamá. Finalmente tenemos ya un embajador en camino, posible embajador en camino. ¿Cómo vio ayer esa designación, Transparencia Internacional, en el marco de un nuevo año 2022, en el marco de la relación Panamá-Estados Unidos, en los temas judiciales que nos están implicando a ambos países, no solamente con el caso de los hermanos Martinelli? ¿Cómo evalúa usted esta designación ayer? Mira, la verdad es que no he hecho ningún análisis profundo ni me he Ujú. comprometido para hacerlo. Me alegra Pocas simplemente. horas, ¿no? Para eso, sí. Sí, la reacción, digamos, natural es que qué bueno, enhorabuena que finalmente tenemos un embajador, una embajadora después de tantos años, ¿no? Desde que se fue John Philly no teníamos embajador. Así que, en primer lugar eso, ¿no? Qué bueno, y sobre todo porque tenemos, como bien has dicho, una serie de temas muy importantes y muy delicados entre manos, como es exactamente el caso de los hermanos Martinelli y otros, ¿no? Y otros. Así que, en principio, me alegra mucho. El presidente Biden ha tenido ha hecho una apuesta importante por la lucha contra la corrupción en el mundo y obviamente a nosotros nos parece muy bien porque mientras por lo que está pasando internamente es importante digamos, que nos conectemos internacionalmente con lo que está pasando. Y si allá afuera hay alguien del poder de los Estados Unidos empujando la transparencia, es algo que debe ayudarnos. Lina, se nos acaba el tiempo, pero yo tengo más preguntas y bueno, creo que vamos a tener que hacer más entrevistas con usted porque todos los días surgen nuevos temas, pero ¿cómo evalúa el tema del municipio capitalino, la gestión del alcalde? Ayer el Consejo Municipal que tomó posesión y se reunió, hablaba nuevamente del tema de la playa, el tema del nuevo mercado y esas obras que ya el año pasado generaron tanta polémica en el municipio capitalino. Mira, la verdad es que si hay un tema que me duele en el alma, es lo que pasa en el municipio de Panamá. Eh, Fue la institución donde mayor barrería de funcionarios hubo de todas. Ahí no quedó nadie que pudiera defender los proyectos, o defender, no, realizar con eficiencia los proyectos que estaban en marcha, que eran muchos, que eran desde mantener los árboles y hacer unas podas correctas. Desde este nivel quedó todo mal. Eh, y tenemos ahí un alcalde que no entiende lo que es la democracia local, no entiende lo que es la descentralización, no entiende que el ciudadano tiene un poder que él debe, un poder y un derecho que él debe respetar. Se mantiene en sus proyectos millonarios, me imagino que es porque es lo que puede ser importante para él en términos crematísticos, pero es un dolor. Para mí es un dolor porque si había un lugar donde el proceso, acuérdense, porque la gente se olvida, la descentralización empezó apenas a mediados del gobierno pasado, estaba empezando ese proceso, y el municipio de Panamá era como el líder en eso, y lo estaba haciendo muy bien. Independientemente de las quejas o las críticas que se pueda hacer a algunas cosas de José Blandón, la institucionalidad se estaba montando y se había montado muy bien. Y había un municipio que respetaba a la ciudadanía. Todo eso se vino abajo y es un dolor terrible porque el municipio es la base de la democracia en todos los lugares y en este país no se entiende eso. Yo quisiera terminar la entrevista, Lina, con, a mí me pareció interesante que en el discurso del presidente del domingo habló de la corte, habló de la carrera judicial, pero dejó por fuera al procurador Caraballo y su interinidad. ¿Eso por qué todavía está pendiente? ¿Cómo lo analizan ustedes ya para terminar?
Mira, yo no sé por qué categóricamente lo que sí sé es lo que produce una falta de independencia en el procurador, una actitud titubeante, lo hemos visto en casos emblemáticos, cuando finalmente los hijos del expresidente fueron para Estados Unidos, él dijo que no tenía información al respecto. ¿Cómo va a decir el procurador que no tiene información al respecto de un caso como ese, que es el caso de Brecht? Entonces, uno ve a una persona que no está empoderada para hacer su labor. Mandar a las fiscales de vacaciones como consecuencia de la crítica permanente del señor Martinelli y sus allegados y sus periódicos. ¿Qué significó eso? Que el presidente sigue teniendo poder en el Ministerio Público con el señor, y que el señor Caraballo es incapaz de resistir con esa presión. O sea, la consecuencia es terrible, es un problema de debilidad en el sistema de administración de justicia, y no entendemos por qué el presidente de la República mantiene esa situación que es gravísima. Bueno, gracias. Bueno, doctora Lina, el reto para su gestión como nueva presidenta de Transparencia Internacional es interesante, y seguro vamos a poder tener la oportunidad de seguir conversando de estos temas tan importantes y que a veces escapan del día a día del panameño, pero que nos afectan de infinita manera, ¿no? Y trascienden, ¿no? Antes de terminar, que sí, digamos que analizando el panorama es bastante negro y es bastante desalentador. Y uno puede decir, bueno, ustedes han estado trabajando, la gente en el mundo está trabajando por la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero parece que estamos perdiendo la batalla, y efectivamente parece que estamos perdiendo la batalla, pero justamente por eso no podemos rendirnos. La meta es seguir adelante con los programas y los proyectos, con la esperanza de que el ciudadano se sume, porque sin los ciudadanos, sin la participación ciudadana, entonces sí la lucha. Bueno, creo que nos quedamos con esa reflexión que es importante e interesante. Gracias, doctora Lina Vega, esta mañana con nosotros aquí en Radio Panamá, su primera entrevista aquí como nueva presidenta de Transparencia Internacional, y seguro la tendremos nuevamente. Que tenga buenos días.